Hola jóvenes, ¿cómo están? En este video comenzaremos a desarrollar ejercicios de administración de efectivo. Recuerden que el objetivo de este tipo de ejercicio es determinar a cuánto asciende en días el ciclo de conversión de efectivo, así como también cuánto dinero necesita la empresa para financiarlo. Para ello vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio número uno de la guía, que está acá, en formato Word, y también utilizando el formato de la planilla Excel, el cual voy a compartir con ustedes. Como siempre lo hemos hecho, lo importante acá es trabajar o leer el ejercicio completo para entender el contexto en el que se está desarrollando. Comencemos, vamos a trabajar en la planilla Excel, entonces en el formato del ejercicio, el que está acá. Ya, partamos. Dice, la empresa, Afinaciones Industriales Sociedad Anónima, tiene ventas anuales por 1 millón de pesos. Un costo de ventas equivalente al 75% de las ventas y compras equivalentes al 80% del costo de venta. Si ustedes se fijan, la información que se entrega acá es en montos totales. Total de ventas, costo de venta, que es el 75% de las ventas, hay que hacer el cálculo y obviamente también para las compras equivalentes también tenemos que hacer el cálculo. Dice que es el 80% del costo de venta. Eso lo vamos a hacer en la planilla Excel. Después se entrega otro tipo de información que tiene relación con los ratios, es decir, el periodo promedio de cobro, de inventario y de pago. Leamos acá, dice, además, el negocio tiene un periodo promedio de inventario de 45 días, un periodo promedio de cobro de 30 días y un periodo promedio de pago de 35 días. Si el 60% de las ventas son a crédito y el 90% de las compras son a crédito, determine lo siguiente. Veamos qué es lo que se pide en la letra A: la cantidad de días y el dinero que se necesita en la empresa para financiar el ciclo de conversión de efectivo. Esa es la situación inicial. Eso es lo primero que debemos calcular. Cuántos días y cuánto dinero necesita la empresa. Y después ver los cambios, los posibles escenarios que la empresa podía desarrollar. Por ejemplo, dice acá, el dinero que necesita la empresa para financiar el ciclo de conversión de efectivo, si las ventas a crédito aumentaran al 90% y todas las compras fueran a crédito. Eso está cambiando los porcentajes. También lo vamos a hacer en la planilla de Excel. Después, el beneficio que obtendría la empresa si disminuye el periodo promedio de cobro en 5 días. También ese es un cambio de estrategia, anticipar el cobro respecto a los días que ofrece de plazo a sus clientes para cobrar las deudas. Y por último, en la letra D dice, considerando los datos originales, es decir, siempre comparándolo con la situación inicial, ¿qué beneficio obtendría la empresa si aumentara el periodo de pago en 4 días? Aumentar el periodo de pago es conseguir más plazo para pagar. Es decir, que el proveedor nos otorgue más días de pago. Eso también es conveniente para una empresa. Eso es otra estrategia. Cada una se va a hacer por separado en la planilla de Excel para ver cuál es la más conveniente. Pero como siempre lo hemos hecho, hay que trabajar primero la situación inicial de la empresa. Es decir, comenzar a trasladar estos datos. Vamos acá y vamos marcando, como en los ejercicios anteriores. Dice, tiene ventas anuales por 1 millón, por 100 millones de pesos. Vamos a marcar esa, porque lo voy a llevar a la planilla Excel. Voy a poner un color amarillo. Y ahí está. Ventas totales. Vamos a la planilla. Y acá me aparecen estos cuadros. Este es el formato que vamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen columna. Columna que dice precio, unidades, total. En este ejercicio, como es el primero, nos entregan la información en montos totales. Por lo tanto, yo voy a ingresar ese dato que nos dan acá, que serían los 100 millones de pesos. 100 millones de pesos en ventas totales. Vamos a seguir ingresando datos. Dice, un costo de ventas equivalentes al 75% de las ventas. Un costo de venta total, obviamente, equivalente al 75% de las ventas. Ya, eso lo voy a hacer como una fórmula. Lo voy a trabajar acá. Costo de venta. Recuerden que como es una multiplicación por un porcentaje, voy a utilizar la función redondear para que no haya problemas con los decimales. Función redondear, entonces tomo las ventas totales y lo multiplico por el 75% o en este caso por 0,75, que es lo mismo. Ponemos el punto y coma, le expresamos que sea con 0 decimal y cerramos el paréntesis. Entonces
me da 75 millones de pesos, que justamente es el 75% del total de ventas, tal como lo menciona acá. Y después, con respecto a las compras, dice que estas son equivalentes al 80% del costo de venta. Entonces, ¿esto cómo lo hago en la planilla de Excel? ¿Cuál es el costo? El costo de venta son los 75 millones. Me dicen que las compras equivalen al 80% del costo de venta. Por lo tanto, también voy a tener que hacer la fórmula haciendo esa multiplicación, poniendo la función redondear, abro el paréntesis, hago referencia a cuál es la base de cálculo, en este caso el costo de venta, y lo multiplico por 0,8, que eso es equivalente al 80%. Pongo punto y coma, cero decimal y cierro el paréntesis. Y ya tengo los tres datos. Acá el 80% del costo de venta es equivalente a 60 millones de pesos. Entonces ya tengo los montos totales. Seguramente en los ejercicios que vienen más adelante, los que vamos a ver en otros videos, nos van a entregar el dato del precio, el dato de la cantidad y nosotros vamos a tener que hacer el cálculo. Este, como es el primer ejercicio, nos entregan el dato final. Entonces tenemos listo esta información eh, y continuamos. Sigamos leyendo el ejercicio. Dice, después nos entregan el periodo promedio de inventario, 45 días. ¿Ya dónde ponemos eso? Acá están. En esta columna, en la columna I, periodo promedio de cobro, periodo promedio de inventario, periodo promedio de pago. 45 días era periodo promedio de inventario, pongamos 45 días. Sigamos leyendo. Periodo promedio de cobro, 30 días. Arriba, 30 días. Eso lo ingreso. Y el periodo promedio de pago, 35 días. Entonces voy a marcar esto porque lo vamos a ingresar hasta acá. 35 días, el periodo promedio de pago. Recuerden que para calcular el ciclo de conversión de efectivo, es decir, determinar cuántos días la empresa necesita financiar, la fórmula es periodo promedio de cobro más el periodo promedio de inventario menos el periodo promedio de pago. Por lo tanto, la fórmula para determinar el ciclo de conversión de efectivo en la empresa sería periodo promedio de cobro, tal como lo dijimos, marco eso, más periodo promedio de inventario y resto el periodo promedio de pago. Pongo el enter y acá en este caso, para el ejercicio, la empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo de 40 días, por lo tanto tiene que financiar 40 días. Ahora tiene que ver cuál es el monto que necesita para financiar esos 40 días, y es lo que son los cálculos que vamos a hacer a continuación. No se olviden de grabar, ya, para que no pierdan la información, y continuamos. Sigamos leyendo acá. Esto es importante porque siempre necesito saber qué porcentaje de las ventas se realizó a crédito y qué porcentaje de las compras se realizó a crédito. Y acá me lo entregan. Dice, si el 60% de las ventas fue a crédito, 60. Ya, eso lo voy a marcar en la planilla Excel. Acá, crédito y el porcentaje. Ventas, ya vamos a poner 60. Vamos a ingresar el 60%. Y me dice, y el 90% de las compras fue a crédito. Acá. También lo voy a guardar, 90%. Vamos al ejercicio. Compras en esta fila 8, 90%. En el caso del costo de venta nunca nos van a entregar un porcentaje. Por lo tanto, esto yo lo podría poner con otro color para acordarme que eso ahí no va un dato, es como bloquear el dato. Entonces, de esa manera, cuando yo quiera calcular la cantidad de las ventas que fueron a crédito, yo tengo que tomar el total y multiplicarlo por el porcentaje. Porque estas son las ventas totales, pues al contado y a crédito. Acá yo ingresé el porcentaje de lo que fue a crédito. Por lo tanto, si yo multiplico estas dos, me debería entregar el monto asociado a las ventas a crédito. Y eso lo voy a hacer con una simple fórmula que trabajamos con redondear. Redondear. En este caso serían las ventas totales por, y acá tengo el porcentaje, punto y coma, 0, cierro el paréntesis y me da el total o el monto asociado a las ventas a crédito, que son
los 60 millones. Eso es la coincidencia que sea igual que acá abajo, porque el 60% de los 100 millones. En el caso del costo de venta, como no hay porcentaje de crédito, este es un valor que se arrastra directamente. ¿Y cómo lo arrastramos? Poniendo o conectando las celdas. Signo igual, conectándola acá. De tal manera que el valor que aparece acá lo repita al lado, en la columna que dice crédito. Y acá en las compras sí tengo que hacer la fórmula, porque estas son las compras totales y me indican que el 90% se realizó a crédito, se compró a crédito. Por lo tanto, ahí yo hago la fórmula del redondear, hago el cálculo, redondear, abro el paréntesis, pongo esta celda que está acá y la multiplico por la celda que tiene el porcentaje. Punto y coma, cero decimal, cierro el paréntesis. Y ya tengo la columna que dice crédito. Estas son las ventas a crédito, este es el costo de venta y estas son las compras a crédito. De acuerdo al cuadro que tengo acá, me indica la rotación, me pregunta por la rotación. Si yo voy al ejercicio, en ninguna parte me indica el dato de la rotación. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, tal como lo hemos hecho en otros ejercicios anteriores, la rotación yo la puedo calcular con la siguiente fórmula. Voy a poner acá, y ustedes ya la conocen. Es la fórmula redondear, redondear porque es una división la que tengo que hacer, y para que no haya problemas de decimales lo vamos a trabajar todo de la misma forma. Entonces vamos a poner redondear 365 días, que son los total de días al año, y lo voy a dividir por el periodo promedio de cobro, que en este caso es 30. Punto y coma. Acá es un caso particular, vamos a trabajarlo con dos decimales para que todos tengamos el mismo resultado. Ese 2 significa que el resultado lo tiene que dejar con dos decimales. Y ahí voy a poner enter y me entrega automáticamente la rotación. Como la rotación es cada 30 días, específicamente el periodo promedio de cobro cada 30 días, quiere decir que en el año se cobra 12,17 veces. Como esta es una fórmula, tal como la escribimos acá, es 365 dividido por el periodo promedio de cobro, esta fórmula yo la puedo copiar para que me haga el cálculo automático de la rotación de inventario y de la rotación de las cuentas por pagar. Es tan simple como tomarlo de acá, de un borde, y hacer la copia. Y si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a los días, automáticamente me hace el cálculo de la rotación, en este caso de las cuentas por cobrar, la rotación del inventario y la rotación de las cuentas por pagar. ¿Ya? Y finalmente llegamos al cálculo del dinero, al monto, cuánto es lo que yo necesito. Como acá la empresa establece que vende a crédito mercaderías equivalentes a 60 millones de pesos, esto no quiere decir que la empresa tenga que desembolsar los 60 millones de pesos de una sola vez. Lo va realizando en forma parcializada. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque la empresa cobra 12,17 veces al año. O sea, en esas 12 veces que cobra al año, en total acumula 60 millones. Por lo tanto, cada vez que cobra, ¿cuál es el monto que cobra? Y eso tiene relación con la inversión en las cuentas por cobrar. Eso tengo que sacar la proporción. ¿Y cómo lo hago? Voy a ponerme acá, voy a poner signo igual, voy a poner redondear, redondear. Y ahí yo tomo el total de las ventas a crédito, en este caso, y hago la división por la rotación. Como una división, voy a poner punto y coma, les digo que me lo exprese con cero decimal, cierro el paréntesis. Y ahí me indica que la empresa, si bien es cierto vende 60 millones al año, en forma permanente va a tener que invertir 4.930.156 pesos. ¿Por qué en forma permanente? Porque esto es lo que vende al principio, pasan 30 días, le pagan ese dinero y le pagan con un margen adicional, pero esa cantidad de dinero la empresa la puede seguir invirtiendo para los 30 días siguientes, le pagan y después invierte ese mismo dinero durante los 30 días siguientes y así sucesivamente hasta terminar el año. Por lo tanto, todo el año en forma permanente va a necesitar ese dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Pero no es la única cantidad de dinero que va a necesitar, sino que también tiene que considerar la inversión que necesita respecto a los inventarios. Bueno, por suerte esa es la misma fórmula. Yo podría copiar esta fórmula de la siguiente manera. La tomo de un borde y
yo digo ahí, necesito casi 5 millones en las cuentas de crédito, necesito casi poco más de 9 millones en lo que se refiere al costo de venta, pero para cobrar o para realizar las compras necesito 5 millones, pero como consigo plazo, me puedo ahorrar ese dinero un par de días. Por lo tanto, la fórmula o la cantidad de dinero que yo necesito para financiar esos 40 días es la misma que yo hago con los días. O sea, me refiero a que periodo promedio de cobro, más periodo promedio de inventario, menos periodo promedio de pago. Pero con la única diferencia es que acá lo tengo que calcular con los montos. Es decir, periodo promedio de cobro serían los 4.930.156 más periodo promedio de inventario 9.247.842 y menos los 5.177.373. Por lo tanto, cuando yo presione Enter, me va a dar 9.625.000 pesos. ¿Cómo interpreto ese resultado o ese valor? Lo hago de la siguiente forma. Lo marqué con amarillo incluso acá en el formato. Yo tengo que interpretar la respuesta o el resultado de este ejercicio de la siguiente forma. Acá, que tiene relación con la letra A, la cantidad de días y el dinero que necesita la empresa para financiar el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, en función de eso, yo voy a decir, la empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo equivalente a 40 días. Y para financiar esos 40 días, la empresa necesita 9.625.000 pesos. Y de esa manera yo determino el efectivo que la empresa necesita para financiar su ciclo de conversión de efectivo. Este es el ejercicio, esta es la situación inicial. Ahora, hay que considerar que no necesariamente la empresa tendría que desembolsar estos 9 millones. Yo siempre se lo he dicho que desde el punto de vista financiero, tal vez ese dinero lo puede sacar de una línea de crédito, por ejemplo. Puede tomar ese dinero, pero cuando usa ese dinero asume inmediatamente un costo de oportunidad. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. En este caso, el ejercicio expresa que el costo de oportunidad, acá abajo, mira, el costo de oportunidad es del 12%. Entonces lo voy a marcar y lo voy a poner en el Excel en alguna parte, acá arriba. 12, 12%. Por lo tanto, si la empresa utiliza 9 millones, el costo financiero asociado a eso va a ser el siguiente. Mira, voy a poner acá. Va a ser redondear, redondear. Voy a poner el monto que la empresa necesita multiplicado por el 12%. Y ese lo voy a poner con F4 para después copiarlo hacia abajo. No es presioné el F3. El F4, ahí, que me quede. Punto y coma, con cero decimal, y cierro el paréntesis. Voy a poner Enter y ahí me da. O sea, el costo financiero asociado al financiamiento del ciclo de conversión de efectivo es de 1.080.075 pesos. Es como decir que los intereses que yo pago por usar ese dinero es de 1.080.075 pesos. ¿En qué periodo? Al año. Por lo tanto, al hacer este ejercicio a la empresa le cuesta 1.080.075 pesos. Y la idea en este tipo de ejercicio es tratar de disminuir ese costo financiero, obviamente sin perjudicar los resultados que la empresa pueda obtener, es decir, que no disminuya las ventas, que el producto no disminuya de calidad. De alguna forma yo tengo que buscar la manera de que este costo financiero disminuya sin perjudicar los resultados de la empresa. Entonces aquí ya estaríamos listos con la letra A del ejercicio. Ya sé cuánto es los días y cuánto es lo que necesito para financiar el ciclo de conversión de efectivo. En el caso de la letra B, me dicen el dinero que necesita la empresa para financiar, la misma pregunta, ciclo de conversión de efectivo, si las ventas a crédito aumentaran al 90% y todas las compras fueran a crédito, 90% y todas las compras fueran a crédito, es decir, el 100%. Lo único que cambia acá es el porcentaje. Veamos qué sucede. Este es como otro escenario. Para este ejercicio es importante copiar los datos iniciales, porque este es el escenario 1. Me refiero a este que está acá. Copio el dato inicial y como está con fórmula, voy a mover esos tres y me arrastra los tres datos de arriba.
iguales. Y tomo todo esto que está acá hasta, hasta el ciclo de conversión de efectivo de los 9 millones y pongo copiar, vamos a poner, no, acá no es, acá, copiar y me posiciono acá abajo. Ahí, y voy a poner pegar. Para que me copie lo mismo que está arriba, porque está con fórmula todo esto, me faltó ahí poner el porcentaje que lo voy a agregar. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a cambiar los porcentajes que están acá. Es decir, me dice, ¿qué sucedería si las ventas a crédito fueran el 90% y todas las compras fueran a crédito? Esos porcentajes son los que voy a cambiar. En ventas, 90% y en compras, el 100%. Veamos qué es lo que ocurre. De hecho, este cambio que hice acá, este cambio y este cambio de acá, los voy a marcar con un color verde. Es el cambio que hice. ¿Ya? Y cómo el efecto que se dio, mira, si el porcentaje de las ventas de crédito y las compras de crédito aumentan, los días siguen siendo los mismos, siguen siendo 40 días los que hay que financiar, pero se va a necesitar más dinero, es decir, ya no 9 millones, sino que 10.890.439. Por lo tanto, se va a generar una diferencia de cuánto es lo que necesito en este escenario comparado con la situación inicial. Y eso me va a permitir hacer un ejercicio que tiene relación con el cálculo de la diferencia. Este cálculo de la diferencia yo lo podría trabajar así, mira, es cuánto necesito en este escenario, en el último, siempre en el que esté analizando, menos cuánto es lo que necesitaba antes, que son los 9 millones. Para poder copiar esta fórmula, yo voy a poner acá F4 y voy a poner igual. Y este resultado me indica que yo en este escenario voy a necesitar 1.889.814 pesos más. Como voy a necesitar más dinero, esto va a estar asociado a un costo financiero adicional. ¿Y cómo saco ese costo financiero adicional? Tendría que tomar el valor anterior, o sea, no se olviden de poner redondear, poner el valor o la diferencia en este caso, y esa diferencia multiplicarlo por el costo de oportunidad. Y para poder copiar la fórmula le voy a poner ahí el F4, punto y coma, 0 decimal y cierro el paréntesis. Y me da 226.778. ¿Cómo interpreto este resultado? Bueno, es simple, lo voy a hacer de la siguiente manera. Como veo que ahora necesito más dinero, es decir, antes necesitaba 9 millones, ahora necesito 10 millones, voy a necesitar más dinero. Y al utilizar más dinero, el costo de oportunidad va a aumentar. Por lo tanto, si la diferencia es positiva, quiere decir que voy a necesitar más dinero y eso implica un aumento del costo financiero. ¿De cuánto es el aumento? De 226.778 pesos. Por lo tanto, si yo tuviera que decir qué es lo más conveniente para la empresa, yo le debería sugerir que se mantenga con estos niveles de porcentaje de tanto venta como compras a crédito. Porque de lo contrario, si aumentan, voy a necesitar más dinero y eso va a implicar un costo financiero adicional. Por lo tanto, la empresa, la sugerencia es que se quede con esos 9 millones. Tendríamos listo entonces con eso la letra B del ejercicio y me queda la letra C y la D. Veamos qué dice la letra C. El beneficio que obtendría la empresa si disminuyera el periodo promedio de cobro en 5 días. Ya, recuerden que cada opción, cada estrategia nueva que se analice, siempre tiene que ser comparada con la situación inicial. Por lo tanto, acá yo voy a traer los datos de la situación inicial, tal como lo hicimos antes, en otro escenario, en este caso un escenario 2, voy a traer los 100 millones de arriba, y como está con fórmula, voy a arrastrar hacia abajo, y me va a traer los mismos tres datos de acá arriba, porque es la situación inicial. ¿Ya? Y como esto está hecho con fórmula, a ver cómo lo voy a trabajar, así lo voy a trabajar. Voy a copiar esto porque aquí están las fórmulas completas. Fíjense que ahora estoy incorporando hasta la parte de abajo. Ya, voy a poner copiar acá.
no, acá, al lado, ahí, copiar, fíjese el bloque que estoy marcando y me voy a poner acá, ahí, y le voy a poner pegar, acá es, pegar, y me los pegó, claro que como lo copié de acá, mantuvo los porcentajes que cambié, y no se olviden que acá yo tengo que trabajarlo respecto a la situación inicial, que es 60% de arriba y abajo 90%. Voy a sacar los colores para que no se confunda. Este y este están con la situación inicial, por lo tanto no cambian. Ya me va a dar el mismo resultado de arriba, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio? Ya vamos a leer el cambio. Dice, ¿qué sucedería si disminuye el periodo promedio de cobro en 5 días? ¿Cuál es el periodo promedio de cobro? Periodo promedio de cobro, acá está, periodo promedio de cobro, 25 días. Si disminuye en 5, esto debería caer en 25 días. Y como está todo con fórmula, automáticamente se va a generar el cambio. Este es lo que modifiqué, por lo tanto lo voy a marcar. Esa es la modificación. Ahí está. Es decir, de 30 disminuyó a 25 días. ¿Qué pasó con el ciclo de conversión de efectivo? Inicialmente eran 40, ahora disminuyó a 35. Producto de eso, ¿qué ocurrió con el dinero? Fíjense que antes, o en la situación inicial, la empresa necesitaba poco más de 9 millones de pesos para financiar esos 40 días. Ahora, como son 35 días, solamente necesita 8 millones 180 mil 58 pesos. Por esa razón, la diferencia ahora es negativa, porque compara este valor con respecto a lo que necesitaba antes, con respecto a los 9 millones. Entonces acá la fórmula me acusa que voy a necesitar 820.567 pesos menos. Si ese resultado es negativo, yo igual hago el cálculo, porque esta es la fórmula, fíjense, está haciendo el cálculo por el costo de oportunidad, pero como es negativo, el signo negativo implica que va a ser un ahorro financiero. Es decir, si comparo esta alternativa con la situación inicial, antes necesitaba 9 millones, ahora, anticipando en 5 días el cobro, voy a necesitar solamente 8 millones 180. Y ese cambio, este que está acá, de los días, implica un ahorro financiero para la empresa. Por lo tanto, este escenario es mucho más conveniente que el escenario inicial, porque le permite a la empresa ahorrar casi 100 millones de pesos al año. Y eso es lo que se busca con este tipo de estrategia. De estos tres escenarios, el más conveniente sería el escenario 2. ¿Y qué es lo que es el escenario 2? Anticipar en 5 días el periodo promedio de cobro. Y tal como hicimos este ejercicio, hagamos la última letra. Esto ya está ok. Hagamos la última letra, que tiene relación con un cambio en el periodo promedio de pago. Pero acá dice, ¿qué pasa si aumenta? Si consigo más plazo con los proveedores, también va a ser positivo para la empresa, pero veamos cuál de los escenarios finalmente va a ser el más conveniente. Siempre acá hay que compararlo con los datos originales. Entonces voy a regresar a la página, al formato inicial, y tal como lo hice en antes, voy a conectar la celda siempre con la situación inicial. Me refiero allá arriba, los 100 millones, y como están conectadas las celdas, esto yo lo voy a bajar, me da ese resultado, y como todo esto es fórmula, lo puedo copiar. Voy allá, marco bien el bloque, inicio, copiar, me pongo acá, inicio, pegar. Me copia el dato, pero acá lo que cambia en la última letra, en la D, no es el periodo promedio de cobro, sino que el periodo promedio de pago. ¿En cuánto? En 4 días. Aumentar, dice, por lo tanto 4 días más. Vuelvo a la planilla. Ojo que el dato original del periodo de cobro tengo que devolverlo, es 30 días. Lo devuelvo a 30 días. Enter. Verifico que me dé el mismo resultado, 9.625.000. 9.625.000. Le saco el color acá. Le saco el color. Ahí. Y el cambio era 4 días más. 4 días más. Se aumenta el periodo promedio de pago. Entonces en este caso sería 35 más 4, me quedan en 39.
Eso significa que de 40 días disminuiría a 36 días. ¿Por qué disminuye? Porque recuerden que esto está restando. Si resto un valor más alto, el resultado va a disminuir. Y el impacto también va a ser positivo porque de 9 millones que inicialmente necesitaba, porque siempre tengo que compararlo con la situación inicial, ahora aumentando el plazo de pago a los proveedores, voy a necesitar solamente 8.408.767, lo que también implica una diferencia negativa y se traduce en un ahorro financiero de 71.023 pesos al año. Pero si yo comparo estas dos últimas opciones, que las dos pueden entregar a la empresa un ahorro financiero, la más conveniente de las dos sería obviamente el escenario que tiene relación con la disminución del periodo promedio de cobro. Este voy a marcarlo con verde porque esta fue la estrategia que cambia. O sea, el escenario 2 disminuye el periodo promedio de cobro, el escenario 3 aumenta el periodo promedio de pago. Entonces, como el ahorro, el más conveniente para la empresa es este, porque es un ahorro más alto, esta situación va a ser la más conveniente. Por lo tanto, yo marco este ejercicio y acá tendría que dar una respuesta y decir que la empresa, si consigue un plazo mayor de pago, es decir, 4 días más, estaría ahorrando 71.023 pesos. Los últimos dos escenarios son convenientes para la empresa. En este ejercicio no preguntan cuál de los dos es más conveniente, pero si lo hiciera, ustedes tienen que responder que lo más conveniente sería disminuir el periodo promedio de cobro porque se ahorra más dinero que la última opción. Este es un primer ejercicio, vamos de a poco incorporando, aprendiendo a hacer este tipo de ejercicios y estos serían los resultados. Quedamos hasta acá entonces, nos vemos en un próximo video. Chao.